¿Qué tal, chicos? Que tengan muy buenas noches. A ver, en este video cortísimo vamos a hablar sobre los ppms. Así que, ¿qué es un ppm? ¿Cierto? Bueno, un ppm, digamos, como sus letras lo dicen, ppms, significan partes por millón. O sea, una parte disuelta en un millón de partes. Y a ver, ¿cuáles serían sus unidades? Bueno, las unidades de los ppms, por ejemplo, tenemos a los gramos por metro cúbico o los miligramos por litro. ¿Ok? Pero ¿qué representa? ¿Qué es un ppm exactamente? Bueno, un ppm prácticamente es una concentración. ¿Y qué es una concentración? Pues bueno, partamos de ahí. ¿Qué es una concentración? Porque los ppm son concentraciones, así como los tantos por cientos, o sea, los porcentajes o los tantos por mil, también son concentraciones. Así que primero pregúntate eso. ¿Qué es una concentración? ¿Ok? A ver, un pequeño ejemplo sobre concentraciones. Digamos que tengo 20 litros de agua y en esos 20 litros de agua yo intento introducir 20 gramos de sal. Ese pequeño accionar se puede representar con números. Bueno, sí, sí se puede. A ver, pongo los 20 gramos de sal que intento introducir en los 20 litros de agua. Al dividirlos, ¿qué obtengo un gramo de sal sobre el litro de agua. A ver, ¿qué es eso? Eso es una concentración. Acabo de dar a entender lo que pretendo yo hacer aquí. Estoy dando a entender, por ejemplo, la cantidad de sal en función de la cantidad de agua. Eso es una concentración. Una concentración prácticamente te da a entender a ti la cantidad de un elemento X en función de un elemento Y. Y es lo que estoy haciendo aquí. Estoy dando a entender la cantidad de gramos de sal que se va a introducir en cada litro de agua. Eso es una concentración. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ppms? ¿No? A ver, vayamos a eso. A ver, y recordando un poquito lo que dije al inicio, pues dije lo siguiente, ¿cierto? Un ppm, sus letras significaban partes por millón. Una parte dentro de un millón de partes, ¿cierto? Y además le dije que algunas unidades de los ppm, por ejemplo, eran gramos por metro cúbico o miligramos por litro. Y mezclando todo eso uno diría, ¿entonces son lo mismo? O sea, que un gramo es la millonésima parte de un metro cúbico. ¿De que un miligramo es la millonésima parte de un litro? Pues sí. Y ahora te surge otra pregunta y ustedes dirán, ¿que esto es posible? ¿Esto es cierto? Si estamos hablando de gramos, unidades de medidas de peso, y estamos hablando de metros cúbicos, unidades de medida de volumen, ¿cómo los puedo mezclar así? O sea, ¿son iguales? O sea, ¿los puedo interactuar así con tanta facilidad? Pues sí, sí se puede interactuar con tanta facilidad porque en este caso el solvente es el agua. Sí, por lo general todas las soluciones que hacemos, todas las cosas que hacemos, siempre la vertimos en cuánto, bueno, ¿en qué? Pues en agua. Y el agua tiene una densidad de 1. O sea, quiere decir que un kilo de agua es lo mismo que un litro de agua. Y esto tiene mucho que ver con esto. O sea, ese pequeño dato que me estás diciendo, Carlos, me da a mí la explicación de que esto es un ppm. Pues sí, sí te la da. A ver, partiendo de lo que les dije. La densidad del agua en este caso es 1. Y bueno, ¿qué es densidad? Primero, la densidad prácticamente es el peso sobre el volumen. Esa es su pequeña fórmula. O sea, el peso de un cuerpo sobre su volumen de ese mismo cuerpo. Y para el caso del agua es 1. ¿Y por qué es 1? Pues porque coincidentemente un kilo de agua, si yo peso un kilo de agua, coincidentemente también en términos de volumen, también es igual a un litro. Son iguales. Así que de eso partamos a ver. A ver, y tomando en cuenta lo de hace unos momentos, voy a igualar lo siguiente. Un kilo igual a un litro. A ver, el litro lo voy a dejar igual, pero el kilo lo voy a transformar primero a gramos. Sería miligramos, ¿cierto? Y a su vez, estos miligramos llevados a términos de miligramos serían un millón. Y miren, interpretemos esto. ¿Qué quiere decir esto? Que un miligramo multiplicado por un millón de veces es un litro. Pues ya está. Ahora mezclando todo. Recordando lo primero, un ppm es una unidad en un millón de unidades. Y a su vez también dijimos que un ppm es igual que miligramos sobre litro. ¿Y eso es cierto? Pues sí, ya queda más que claro que sí es cierto. Porque si observamos en esta pequeña ocasión, un miligramo tiene que multiplicarse por un millón de veces para que recién sea igual a un litro. O sea, dando a entender que un miligramo es la millonésima parte de un litro. Entonces sí, esto es cierto. Esto es un ppm. Y a su vez, también esto es igual, porque si yo quisiera, puedo amplificarlo, ¿cierto? Si yo lo amplifico, a ver, un miligramo por 1000, ¿cuánto es? Un gramo. Acá también lo amplifico por 1000.
Un litro por 1000 es un metro cúbico. Entonces también, esto también es un ppm y puedo así amplificar y obtener muchas más unidades sobre los ppm. Bueno, y con esto queda muy claro ya el significado o cobra más sentido el significado de ppm, ¿cierto? Partes por millón. Una unidad en 1 millón de partes. Bueno, para terminar, a ver, un pequeño ejercicio, uno muy simple. Por ejemplo, si yo quisiera representar 20 ppm de sal, ¿qué haría? Bueno, recuerdo, ppm es igual a ¿qué? A miligramos por litro. Entonces, para poder yo representar esta concentración de 20 ppm de sal, simplemente cogería 20 miligramos de sal y los introduciría en un litro de agua. Y ya está. Pero ¿qué tal si me complican un poquito las cosas y me dicen lo siguiente? Quisiera que representes estos 20 ppm, esa concentración de 20 ppm, pero no en un litro de agua, sino en 4. ¿Cómo haría eso? Bueno, tengo que amplificar. En este caso, este litro de agua, si yo quisiera llevarlo a términos de 4 litros, simplemente lo multiplico y punto. En este caso, ¿qué sucedió? Lo multipliqué por 4, ¿cierto? Nada más. Entonces, si yo multipliqué por 4 la parte de abajo, que es el denominador, pues también debo hacer lo mismo en el numerador. Así que estos 20 miligramos multiplicados por 4 se convertirían en 80 miligramos. Entonces, si yo quisiera conservar, es decir, si yo quisiera seguir conservando la misma concentración de 20 ppm, pero ahora en 4 litros de agua, pues ahora debo introducir no solo 20, sino debo introducir 80 miligramos de sal en esos 4 litros de agua.